El diario de Eliseo, autor Juan José Benítez, parte 16. Filipo, el sabio. El lunes 13 de diciembre del año 28 emprendimos la marcha hacia el Sham, mar de Tiberíades. Cubrimos los casi 50 kilómetros en 4 días. No había prisa. Y el 17, viernes, divisamos Betsaida, Julias, al noreste de Nahum. Era la ciudad de juguete de Filipo, hermanastro de Herodes Antipas. Fue su gran obra arquitectónica junto a Cesarea de Filipo. La llamó Julias en honor a la hija del emperador Augusto. Filipo, nacido en el año -4, era hijo de Cleopatra, una de las muchas esposas de Herodes el Grande. Tenía 3 años menos que el maestro. Había heredado los territorios que llamaban Panias, Traconítide, Gaulanítide, Batanea y Auranítide. Yo los había recorrido en parte. Se extendían al otro lado del río Jordán, al este, desde el monte Hermón al norte, hasta las llanuras de Galaad al sur. Bosques, fuentes, ganados y agricultura. Era un reino tranquilo y próspero. Una vez más quedé maravillado. Las murallas, de piedra blanca, eran interminables. En algunos puntos superaban los 30 metros de altura. La ciudad no era muy extensa, pero Filipo la había dotado de todas las comodidades. Formaban un círculo casi perfecto. Las casas y los palacios eran diminutos, como digo, casi de juguete. Acampamos al oeste, cerca de las murallas y al socaire de una enorme roca volcánica. Nadie habló del tiempo que permaneceríamos en Betsaida, pero tampoco importaba. Estábamos acostumbrados a todo. Y el domingo, 19 de diciembre, se presentaron 2 correos de David Zebedeo. Traían malas noticias, procedían de Jerusalén. La curación masiva registrada en la ciudad de Tariquea había alterado un poco más los ya soliviantados ánimos del Sanedrín. Para colmo, la inesperada herencia recibida por Jesús de parte de Abraham, el fariseo que se había pasado a las filas del Maestro, conmovió, y de qué forma, a las castas sacerdotales. Trataron de convencer a Abraham para que anulase la cesión, pero no lo consiguieron. Y por último, según los mensajeros, la traición de los 3 espías provocó un cataclismo entre los santos y separados, fariseos. En esas últimas semanas, las reuniones de los fariseos, escribas y saduceos fueron constantes, más de 10. Hay que arrestar al impostor, clamaban, y ejecutarlo. Pero el continuo ir y venir del Galileo hacía difícil la captura. Jesús y Andrés conversaron y se mostraron de acuerdo. Convenía extremar la prudencia y no provocar a los sacerdotes. Y el miedo se instaló de nuevo entre los íntimos. Todos eran recelos y suspicacias. Se suspendieron las prédicas en público. Y el maestro, siempre en compañía de la Tabad, siguió luciendo en la ciudad de juguete. Los 3 permanecían armados y de forma permanente. Pedro era el más asustadizo. Juan y Santiago de Zebedeo se limitaban a estar atentos y a corta distancia del Hijo del Hombre. Fueron días de angustia. ¿Cuándo aparecerían los policías del Sanedrín? ¿Conseguirían atrapar al rabí?
¿Por qué no huíamos? Y en esa estábamos cuando de pronto se presentó él. Ocurrió el domingo 26 de diciembre del año 28, sobre la hora quinta, 11 de la mañana. La visita fue inesperada, nadie podía imaginarlo. Llegó con 4 siervos que cargaban la tradicional y célebre silla curul, el trono que servía para impartir justicia. Era Filipo, rey de aquellas tierras. Me sorprendió. Era un individuo envejecido, solo tenía 32 años, estrecho y alto como una caña, podía medir 1,90 m, y albino. El cabello denso era pura plata, lucía todas las arrugas del mundo y unas cejas espesas e igualmente nacaradas. El bigote era blanco, largo y trabajado, pero lo más impactante era la mirada, azul transparente, y sabía explotarla como una espada. Miraba de frente, sin miedo. Las manos eran interminables y sonrosadas. Caminaba descalzo. Los pies parecían tumbas de filisteos. Sonreía por todo y en todo momento. No le preocupaba la ropa. Vestía una sencilla túnica de lana casi descolorida. Me llamó la atención que no tuviera escolta. Después comprendí. Filipo era muy querido por su pueblo. Era la excepción de la familia herodiana. Si sus hermanos eran déspotas, crueles y miserables, Filipo era todo lo contrario, humilde, magnánimo y pacífico. Su reinado, a pesar de sus coqueteos con Roma, era suave y tranquilo. Solo le interesaba leer y explorar, sobre todo las profundidades del ser humano. De su padre, Herodes el Grande, sanguinario como pocos, solo heredó el afán por construir ciudades esbeltas y cómodas. Esa noche, al conectar con Santa Claus, tuve cumplida información sobre el albinismo que padecía Filipo. Podía deberse a un defecto en el gen que metaboliza la melanina, la sustancia que da color a la piel, al cabello y a los ojos. En definitiva, le faltaba tirosinasa en el brazo largo del cromosoma 11. Esto provocaba el típico color plata en los cabellos, la piel casi transparente y el azul oceánico en los ojos. La falta de melanina, además, era un peligro frente a las radiaciones ultravioletas y el poder de captación de los radicales citotóxicos. El albinismo provoca igualmente una importante limitación visual, miopía, estrabismo y movimientos irregulares de los ojos. Filipo era miope. El ordenador central preguntó si se trataba de una eumelanina o de una feomelanina. Volví a mandarlo a paseo. ¿Y yo qué sabía? Andrés lo recibió con todos los honores y se excusó. El maestro se encontraba en las colinas meditando. Filipo tuvo que esperar 2 horas, pero no se mostró molesto, al contrario, y aprovechó la ocasión para dialogar con los íntimos que se aproximaron a saludarle. Insisto, todos le apreciaban, incluso el Iscariote. Filipo había conseguido que sus súbditos no pagaran impuestos o abonaran lo mínimo. Judas estaba encantado con aquella medida. Y el rey preguntó de todo: ¿qué habían visto en la última gira de predicación? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Y sobre todo, ¿cómo fueron los últimos prodigios? ¿Qué sucedió en Tariquia?
¿Era cierto lo de Caná? ¿Cómo era posible transformar el agua en vino? ¿Cuánto dinero ganaba Jesús con los milagros? ¿Era verdad que solo predicaba si tenía una bella naranja en las manos? Andrés respondió a todo, a su manera. Después le tocó responder a Filipo. El oso de Caná, incansable, preguntó por sus expediciones. El rey era un explorador nato. Consiguió demostrar que las fuentes del río Jordán se hallaban en Fiale. Para ello arrojó paja en dicho lugar y verificó que la corriente subterránea la hacía aflorar en Panías. Ahora estaba empeñado en organizar una expedición a las fuentes del Nilo. Quedé perplejo, sabía de todo, aunque con las lógicas limitaciones de su tiempo. Suponía, por ejemplo, que el mundo era redondo y que lo integraban 28 mares, 74 islas y 35 cordilleras. Nos habló de la India y de los individuos con cabeza de perro que la habitan. Dijo que había recibido muy buena información al respecto, así como de las hormigas rojas y gigantes que protegen las minas de oro en el corazón de África. Bartolomé estaba encantado y asentía con la cabeza. Le fascinaban las matemáticas y afirmó que había descubierto números superiores a la miríada, al 10.000. Filipo era un seguidor de la obra de Arquímedes e intentaba calcular el número de granos de arena que contenía el universo. Las cifras que barajó no se hallaban desencaminadas. En el siglo XX se supo que en una esfera con un radio similar a la órbita de Plutón podían entrar del orden de 1051 granos. Había leído a Parménides y sabía de la llamada paradoja de Zenón, que niega el movimiento. Filipo se mostró en desacuerdo y rechazó el ejemplo de Aquiles y la tortuga, pero defendió la revolucionaria idea sobre la realidad presentada por Parménides ante el joven Sócrates. La realidad es una criatura singular que jamás cambia. Le interesaba especialmente el concepto de infinito, deseaba saberlo todo sobre la eternidad. Su curiosidad era insaciable, protegía a los bosques como nadie, llamaba a los árboles sus hijos, estaba dispuesto a pagar 1000 denarios de plata a quien consiguiera un pino o un ciprés ignífugo. Si un pirómano era capturado, Filipo lo condenaba a tantos años de cárcel como árboles quemados. En ese aspecto no tenía misericordia. Había oído hablar de un árbol especial que ahorraba agua y que procedía de los bosques templados de la lejana China. Quería montar una expedición para traerlo a su reino. Probablemente se refería a la Paulownia Fortunei, de desarrollo muy rápido, y defendió también otro gran sueño. Sabía que la uva crece mejor y más rápidamente si alguien le habla o si la acompaña la música. En su viñedo actuaban grupos de susurradores y de músicos. ¿Y qué decir de su obsesión por los animales? Se hacía 1000 preguntas. ¿Piensan? ¿Por qué no ríen? ¿Tienen alma? ¿De qué tipo? ¿Qué pasa con ellos después de la muerte? ¿Hay ranas voladoras? ¿Por qué los delfines aman al hombre? ¿Por qué los animales no mienten? Y durante casi una hora nos habló de su último gran hallazgo. Las ranas gigantes descubiertas en el África Central, actual Camerún,
con dimensiones extraordinarias, medio metro de altura y 50 kilos de peso. No le creí y aseguró que las ranas Goliat, así las llamaba, eran brujos disfrazados que habitaban en los ríos y en las cascadas. Bartolomé lloraba de emoción. ¿A qué negarlo? Filipo era un personaje fascinante. No viajaba sin su silla curul. En ella impartía justicia allí donde estuviera. La gente lo sabía y aprovechaba su presencia para resolver toda suerte de pleitos. Poco después de la visita a nuestro campamento, se enamoró de Salomé, la hija de Herodías. Se casaron, pero no tuvieron hijos. Murió 3 años después que el maestro. Hacia la 7:00, 1 de la tarde, llegó el rabí. Se saludaron cordialmente y conversaron hasta la primera vigilia de la noche, puesta de sol, 16 horas y 40 minutos. Los discípulos se retiraron y el maestro y Filipo hablaron sin testigos, ni siquiera comieron. No supimos qué temas trataron. El Galileo no comentó nada, salvo un pequeño gran detalle. Filipo creía en el reino invisible y alado del Padre Azul y necesitaba información. Jesús prometió dársela. A cambio, el rey, sabio, le garantizó inmunidad en sus dominios. Podían predicar sin problemas, nadie los molestaría. Y, si lo deseaba, el maestro tendría protección armada, dinero y un lugar en el que residir. Dentro de lo malo, fueron buenas noticias. El 30 de diciembre, jueves, entramos al fin en Saidán. Nos recibieron como héroes. Fue el fin de la segunda y accidentada gira de predicación. De los 117 aspirantes a evangelistas, solo resistieron 75. El resto, 42, renunció y se fue a casa. Demasiado duro, dijeron. El maestro, de acuerdo con Andrés, estableció 2 semanas de descanso. Cada cual se dedicó a lo que estimó conveniente: familia, trabajos, amigos. Yo aproveché y viajé en solitario a la casa del Hombre Rojo, en la península de Lisán, en el Mar Muerto. Era mucho lo que debía meditar. Santa Claus mantenía un orden férreo en la cuna y las sorpresas continuaron. La bomba. Permanecí una semana en el Mar de la Sal. De vez en cuando me asaltaba el recuerdo del general Curtis y sus órdenes. Vuelve, maldito zampabollos, y consigue el cilindro de acero y todas las nuevas muestras biológicas que puedas. Sí, tenía que cumplir con mi deber. Y regresé decidido a todo. Tenía que intentarlo de nuevo. Tenía que volver a Beit Idh y localizar a la niña salvaje. Tenía que vencer los escrúpulos y utilizar los extractores en el cuerpo del rabí. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Era un soldado. El domingo 16 de enero del año 29 de nuestra era, vi aparecer en Saidán al pequeño gran hombre y a sus 12 incondicionales. Abner había instalado su cuartel general en Hebrón. Desde allí seguía predicando. Andrés lo invitó a conversar y celebraron una larga y plomiza reunión en la que los 25 discutieron sobre asuntos absurdos. Quedé nuevamente perplejo. Jesús se negó a participar en la asamblea, tomó a Sal y se retiró a las colinas. Los seguidores de Juan pretendían cubrir a los enfermos con no sé qué aceites sanadores.
Los íntimos del Galileo se negaron. Los primeros querían bautizar a los creyentes mediante la inmersión total en las aguas. Pedro, furioso, se negó. Juanito Zebedeo los llamó pisaúvas y cencerros. Los otros no se quedaron atrás, calificándolos de idólatras. Aquello tenía mala pinta. Los fieles seguidores del Bautista eran partidarios de continuar con las oraciones de siempre, orar de pie y con las palmas de las manos extendidas hacia el cielo. Juan Zebedeo dijo que ni hablar. Lo ideal era rezar con los brazos pegados al cuerpo y hacerlo de manera espontánea, sin someterse al dictado de las 18 bendiciones. Y como digo, se enzarzaron en interminables y estériles disputas. Se insultaron y maldijeron y poco faltó, como siempre, para que llegaran a las manos. Al entrar el maestro en la tercera casa donde se hallaban reunidos, se hizo el silencio, y la polémica se esfumó. Eran unos consumados actores. Jesús los contempló en silencio, sabía qué anidaba en cada corazón. Después se sentó junto a los litigantes y los observó con calma. No hubo reproches. Algunos, avergonzados, bajaron la vista. Al cabo de unos segundos de espeso e incómodo silencio, el maestro soltó la bomba. Mañana seleccionaremos a 10 mujeres para que colaboren en la difusión de la buena nueva. Pensaron que era otra broma del Galileo, pero no. Jesús hablaba en serio. Al cabo de un minuto, la sala se convirtió en un gallinero. Todos gritaban, todos gesticulaban, todos protestaban. Nadie hacía caso a nadie. Solo Abner, Andrés, los gemelos y Santiago de Zebedeo siguieron impasibles y en silencio. Debemos agradecer que Yahvé, bendito sea su nombre, no nos haya hecho mujer. La estúpida proclamación de Juan Zebedeo fue acogida con aplausos. La mujer es de nuestra propiedad, gritó el celota. ¿Por qué igualarla al varón? ¿No es eso lo que dice Yahvé, bendito sea su nombre? Antes quemar la ley que enseñarla a la mujer, sentenció Pedro, y prosiguieron los aplausos. El comportamiento machista de los íntimos del Hijo del Hombre y de los seguidores del Bautista no era de extrañar. En aquel tiempo, como reflejó Jasón en sus diarios, la situación social de la mujer, especialmente en Israel, era lamentable. Jasón escribió: en aquella sociedad, las mujeres eran ciudadanos de segundo orden. Se las educaba para el matrimonio, el trabajo y la sumisión. Debía a su marido fidelidad absoluta, aunque no podía exigir lo mismo del esposo. Uno de los mandamientos de Yahvé había sido manipulado por los doctores y exégetas de forma que pudiera satisfacer el gusto de los varones. Decía así: no desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni su buey, ni nada de cuanto le pertenece. Pues bien, los astutos judíos, a raíz de esta prescripción del Yahvé bíblico, estimaron que la mujer les pertenecía al igual que un asno, una viña o unas sandalias. Tan cierto era que, cuando se efectuaba la venta de un esclavo, la mujer de éste iba incluida en la operación, tal y como señala el Éxodo 21,3.
En uno de los escritos rabínicos, Menakot 18b, se proclama con el peor de los descaros que todo hombre debía agradecer diariamente a Dios que no le hubiera hecho nacer mujer, pagano o proletario. Desde el punto de vista legal, la mujer recibía la consideración de menor de edad, es decir, irresponsable. En consecuencia, cualquier acuerdo, convenio o negocio que pudiera efectuar o pactar podía ser reprobado por el marido. En este caso, la parte aceptante no tenía derecho a reclamar. Eran calificadas de mentirosas por naturaleza, careciendo del derecho a heredar ni por parte del padre ni tampoco del esposo. En buena medida, esta degradante situación se hallaba justificada por los sagrados textos bíblicos, lamentable antología de la misoginia. Raro era el profeta que no había lanzado sus dardos contra las hembras. Isaías las llama voluptuosas, perversas y ridículamente vanidosas. Amós las califica de crueles. En cuanto a Jeremías y Ezequiel, por no alargar tan lamentable lista, las estiman llenas de duplicidad. Algunos rabíes aseguraban que entre los hombres que no verían la Gehenna, el infierno, se hallaban los que hubieran tenido en la tierra una mujer mala, habrían cumplido su castigo por anticipado. Este desprecio por la mujer repercutía lógicamente en el capítulo religioso y en la enseñanza que, a decir verdad, se confundían en un todo único. En relación a los preceptos de la Torá, la siguiente regla resume la situación. Los hombres están obligados a todas las leyes vinculadas a un determinado tiempo. Las mujeres, por el contrario, están liberadas de ellas. En otras palabras, no están sujetas a recitar el Shema, ni tampoco a ir en peregrinación a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Su estatuto en la legislación religiosa aparece perfectamente configurado en una fórmula que los sacerdotes se encargaban de repetir sin cesar. Mujeres, esclavos, paganos y niños menores. La mujer, igual que el esclavo no judío y el niño menor, tiene sobre ella a un hombre como dueño. Es por ello que desde el punto de vista religioso se halla en inferioridad ante el hombre. Sus derechos religiosos, en efecto, habían sido violenta e injustamente recortados. Podían entrar en el gran templo de Jerusalén, pero solo al atrio de los gentiles, entre los paganos, cambistas, traficantes de mil pelajes y prostitutas, así como al llamado atrio de las mujeres. Durante la purificación tenían terminantemente prohibido el acceso al templo por un período de 40 días si el nacido era varón y 80 si era niña. Las menstruantes eran lapidadas si ingresaban en el templo. En las sinagogas tenían una galería reservada para ellas, separada con rejas de los hombres. Por supuesto, la mujer no podía hacer uso de la palabra en los servicios religiosos. Una mujer leyendo la palabra de Dios hubiera sido como imaginar a un perro profetizando.
Sobre sus espaldas, en cambio, recaía todo el peso del trabajo en el hogar y fuera de él. Hilaba, tejía y atendía toda clase de faenas agrícolas. Ellas eran las responsables de la diaria fabricación del pan. Debían triturar el grano en los molinos, transportar la arteza con la masa fermentada y proceder a la cocción. Eran las mujeres las que tenían a su cargo el diario transporte de agua a las casas, otra labor fatigosa. Ellas lavaban, cocinaban, amamantaban, vestían y aseaban a los hijos, zurcían, atendían la limpieza general de la vivienda, vigilaban la sagrada llama del sábado, servían la mesa y el vino al marido, e incluso estaban obligadas a lavar los pies del esposo. La suerte de las niñas judías en general estaba trazada desde su nacimiento. Eran educadas para servir al macho. En una primera etapa, al padre y hermanos. Después, a partir de los 12 años y medio, con la pubertad, al marido. Y como cantaban las mordaces galileas, nunca se sabía qué era peor. Este era el triste panorama de la mujer en la época del Maestro. Obviamente, el anuncio de Jesús de un grupo de evangelistas femeninas los dejó perplejos, pero el rabí permitió que se vaciaran. Protestaron y se lamentaron. El Galileo se mantuvo sentado, serio y en silencio. Después, al retirarse, habló brevemente con Andrés y con el pequeño gran hombre y rogó que decidieran los 10 nombres para el día siguiente, lunes 17 de enero del año 29. Quedaron atónitos. La medida del Hijo del Hombre no tenía precedente. Las críticas lloverían desde todos los sectores, y así fue. Abner y Andrés permanecieron toda la noche barajando nombres. No era fácil. Yo asistí, desconcertado, a las negociaciones. Las mujeres casadas fueron rechazadas, por razones obvias, aunque se eligió a una de ellas de 60 años y exenta de obligaciones familiares. Finalmente surgieron los 10 nombres. Se trataba de mujeres, según comentó Andrés, que se habían distinguido por su gran trabajo y dedicación a los enfermos del hospital de campaña en la playa de Saidán. Resuelta la delicada elección y con la aprobación del rabí David Zebedeo y sus correos, se ocuparon de localizarlas y escoltarlas hasta el caserón de los Zebedeo. Los discípulos las recibieron con malas caras. Andrés y Abner pelearon para que fueran aceptadas como mensajeros. El éxito de momento fue escaso. Las broncas y el malestar entre los varones se prolongaron durante días, pero lo peor estaba por llegar. Susana, la nueva jefa. Conforme fueron llegando las 10 mujeres, Abner y Andrés dispusieron que los 75 evangelistas que continuaban con Jesús emprendieran una nueva gira de predicación de la buena nueva. El maestro estuvo de acuerdo. En esta oportunidad se moverían por el centro y oeste de la Galilea. Duración aproximada del viaje, 7 semanas. Los predicadores marcharían en grupos de 5. Abner y los suyos se unieron a los 75. El rabí, por su parte, programó la salida de Saidán para el viernes 21 de enero del año 29. Con él viajarían los 12, las 10 mujeres, Yu, Kesir y yo.
quedaron en reunirse en Nazaret el 4 de marzo. Y el fiel Quesil lo dispuso todo, el reda, las mulas, las provisiones, las tiendas y las ropas de abrigo. Nuevo viaje, comentó con alegría, nuevas aventuras. Lo vi feliz. No podíamos imaginar lo que nos reservaba el destino. Y, como digo, entre el 18 y el 20 de enero del año 29 fueron llegando las evangelistas, seleccionadas por los jefes, Abner y Andrés. Es importante dejarlo claro. No fue Jesús de Nazaret quien eligió a las 10 mujeres. Él se limitó a dar su aprobación. He aquí sus nombres y un perfil mínimo de ellas. Ruth, hija de Mateo Leví, el administrador general del grupo. Como se recordará, Mateo era divorciado, se casó 2 veces, Helen fue su primera esposa, de ella tuvo 4 hijos, la mayor era Ruth. Tenía 20 años cuando se unió a los predicadores. Era de escasa estatura, rubia, de ojos verdes y rasgados y especialmente discreta. Hablaba poco, se limitaba a observar, soltera. Las manos eran deformes, probablemente problema genético. Raquel, cuñada de Judá, el hermano carnal de Jesús, altísima, 1,90 m, cabellos blancos, rondaba la edad del Galileo, 33 o 34 años. Era muda, se comunicaba con el lenguaje de los signos, soltera. No sé cómo se las arreglaba, pero estaba en todas las salsas. Residía habitualmente en Migdal, en la costa occidental del mar de Tiberíades, el Sham. Cocinaba divinamente. Juana, esposa de Chuza, el funcionario al servicio de Herodes Antipas. Era la mayor del grupo de mujeres, 60 años. Delgada y nerviosa, voluntad de hierro, tiraba de todos con enorme fuerza y alegría. Se hacía querer, hablaba por los codos. En su juventud fue de gran belleza, tartamudeaba, vestía siempre de azul. Fue la mujer que influyó en algunas de las decisiones de Antipas a la hora de juzgar al maestro. A través de su marido consiguió demorar la orden de captura del Hijo del Hombre, que terminó firmando el tetrarca de la Galilea y la Perea. Marta, hermana mayor de Pedro y de Andrés, soltera, algo más de 30 años, siempre enferma, muy observadora, rostro conquistado por las pecas, altura media, pechos caídos, dientes en desorden, tendencia a engordar. Se pasaba el día comiendo, risa estrepitosa, se enamoró perdidamente de Tomás. Isabel, la más bella del grupo, 40 años, divorciada, un hijo pero vivía con el padre. Morena, ojos castaños, dulces y adivinadores. Era hija de un rico judío de Séforis, capital de la Galilea. Se enamoró del maestro, jamás lo reconoció. Fue discreta y eficaz. Todo el mundo solicitaba su consejo. Era alta y esbelta, llamaba la atención de inmediato. Naa Santa, hija del médico sirio, Elman, que trabajó en el hospital de campaña en Saidán. Era negra como el carbón, hablaba varios idiomas, no superaba el 1,5 metros de altura. Era fina y muy sensual. Decía tener poderes heredados de su padre. Aseguraba que podía curar con las manos. No hablaba mucho. En las predicaciones se limitaba a acompañar a las mujeres. Al morir Jesús, se adentró valientemente en el África Central predicando la buena nueva. Celta,
hija de uno de los centuriones de la guarnición de Nahum, pelirroja, muy gruesa, ojos verdes y rasgados. Su madre era de origen oriental, soltera, era la más combativa, hablaba muy bien, podía tener 30 años. Se distinguió como una de las mejores evangelistas. No tenía miedo a nada ni a nadie. Acompañó al maestro hasta la cruz, gran amiga de María, la de Magdala, que se incorporó al grupo de las 10 mujeres días más tarde. Milca, prima de Tomás, el escéptico, de escasa estatura pero bellísima, ojos color miel rasgados, nariz y pómulos dominados por una tribu de pecas, cabello dorado, casi no hablaba, lo hacía con la mirada. Me gustó desde el primer momento que la vi. Era reservada y prudente, soltera, unos 25 años de edad. Residía en Tiberíades con Alam, la ex de Tomás. Agaman, viuda siria, 60 años, muy rica, sin dientes, colaboraba en todo, especialmente en la cocina, junto a Felipe y a los gemelos de Alfeo. No predicó, pero ayudaba a las familias de los íntimos con su dinero. Muy pocos lo sabían. Falleció durante el formidable prodigio de la multiplicación de los panes y los peces. Susana, hija de Ismael, el nefasto saduceo y jefe de la sinagoga de Nazaret, renunció a su padre por seguir a Jesús. 40 años, alta y muy delgada, casi esquelética. Se teñía el pelo de rojo o de violeta, según su estado de ánimo. Mirada inquisidora, le gustaba el arte, esculpía a escondidas, soltera. Las mujeres se organizaron rápido y nombraron jefa a Susana por unanimidad. Juana, la esposa de Chuza, fue designada tesorera, un cargo similar al de Judas Iscariote. Naturalmente, los evangelistas, salvo Lucas, no dicen ni palabra sobre el arriesgado y audaz gesto del maestro. El confiado Lucas dice textualmente: y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Falso. Cuando Abner y Andrés eligieron a las 10 evangelistas, ninguna había sido curada por el Galileo. Fue después cuando, pero vayamos paso a paso. Y tampoco es cierto que sirvieran a Jesús y a los 12 con sus bienes. Salvo a Gamán, la viuda siria, ninguna aportó dinero al grupo. No se unieron a los hombres para servirles. Fueron tan mensajeras del reino invisible y alado como los varones. No estaban allí para ser de criadas, y bien que lo demostraron. Pero los escritos sagrados, machistas, se negaron a registrar la importantísima elección de las mujeres. Ame. ¿Quién lo hubiera imaginado? Aquella tercera gira de predicación fue trágica, la más trágica. El viernes 21 de enero del año 29 emprendimos la marcha. Sumé 26 personas. Andrés organizó la caravana de la siguiente manera. El maestro en cabeza como era habitual. Después los 12 y los 3 carros, 2 para las provisiones y el nuestro.
Las 10 mujeres se repartieron entre los redas y naturalmente la chipriota y Sal, la cabra engalanada con sus mejores anillos de colores. Felipe la pintó la víspera y con la mejor pintura de barco que pudo encontrar. Sal entregado a la divertida e inútil tarea de perseguir todo lo que volase. Y a eso de la hora quinta, 11 de la mañana, Andrés dio la orden de partida. Algunas esposas, parientes y vecinos despidieron a los íntimos con lágrimas en los ojos. Nunca supe si eran lágrimas de tristeza o de alegría. Felipe, nervioso, corría de carro en carro, inspeccionaba y volvía a inspeccionar y terminaba hablando solo. Todo normal. Recorrimos los 9,5 kilómetros entre Saidán y Guinosar en 2 horas. Y la séptima, 1 de la tarde, acampamos en las sonoras lagunas del llamado Jardín de Guinosar, un valle de 7 kilómetros cuadrados colmados de palmeras, higueras, olivos y cientos de pequeños y medianos huertos. Era el orgullo de la Galilea. 3 ríos regaban las tierras, los 3 se dejaban caer desde la modesta cordillera noroccidental. Allí permanecimos 8 días. Fue un tiempo tranquilo y sin demasiadas preocupaciones. Jesús hizo según su costumbre, visitó a los viejos amigos panaderos e intentó colaborar en la elaboración del pan. No le dejaron. Con el maestro la levadura no reaccionaba. Otro misterio que no supe aclarar. Conversó con los etruscos que cuidaban los invernaderos de flores y jugó, hasta caer rendido, con la abundante chiquillería de las granjas. Las mujeres, por su parte, se estrenaron como predicadoras. Los humildes felá, campesinos, escuchaban desconcertados. Era un espectáculo desconocido. Y reímos y comentaban entre ellos. Jamás vimos cosa igual. Mujeres judías hablando como si fueran hombres. La verdad es que las evangelistas lo hacían bien. Hablaron con el corazón. Explicaron que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, que todos somos hijos del Padre Azul y por tanto hermanos espirituales. Trataron de comunicar que en el reino invisible y alado no hay ricos y pobres, y tampoco esclavos u hombres libres. Y digo que trataron porque obviamente no fueron creídas. Aquella gente sencilla lo cargaban los genes. No era fácil que se entregaran a la revolucionaria idea. Todos iguales ante Yahvé. No era eso lo que decían las sagradas escrituras, pero fueron respetuosos y las dejaron hablar. Los discípulos, sin embargo, continuaron con sus ácidas críticas y con sus bromas punzantes, y lo hacían, claro está, a espaldas del Galileo. Pero las mujeres no protestaron de momento. Raquel, la muda, y Nasanta, la negrita, eran los blancos preferidos de Juanito Zebedeo, Tomás y Pedro. Y el domingo, 30 de enero del año 29, levantamos las tiendas y nos trasladamos a la vecina Migdal, a poco más de 2 kilómetros. Acampamos cerca de las puertas de la ciudad Migdal, actual El Medjel. Era conocida en aquel tiempo como la Torre de los Peces, pero por comodidad seguiré llamándola Migdal o Magdala. Era una ciudad vigorosa, con 40.000 habitantes, un puerto muy activo, similar al de Nahum, y varias industrias pujantes. Destacaban las de salazón de pescado, tonelería, crianza de palomas, lavanderías y tintorerías.
y sobre todo los burdeles más excitantes del Sham. Las posadas y albergues para viajeros eran innumerables. La agradable temperatura media anual, alrededor de 22 grados Celsius, la convertía también en una atractiva zona de descanso. A ello contribuía, y no poco, la presencia de manantiales de aguas calientes que afloraban al sur de la ciudad, bien en tierra o en el fondo del lago. Uno de estos veneros, hoy conocido como Ein Nun, regalaba del orden de 2 millones de metros cúbicos de agua al año. Y fue allí, muy cerca del muelle, donde los sistemas de la cuna, en uno de los periplos sobre el mar de Tiberíades, detectaron una notable presencia de gas radón altamente radioactivo. Como pude comprobar en aquellos días, el índice de cáncer entre los habitantes de Migdal era alto. La ciudad disponía de un hipódromo, un teatro y un barrio habitado por los Minin, magos y caldeos llegados desde todo el mundo conocido. La proximidad de la Vía Maris, la calzada romana que recorría buena parte de la costa occidental del Sham, proporcionaba a Migdal una actividad extra en lo concerniente a los caravaneros y demás sociedades de burreros. Durante los primeros días, el maestro visitó a su hermano Judá y recorrió las concurridas calles haciendo lo acostumbrado, conversando con sus habitantes, entrando en las casas y en los negocios y preguntando. Se pasaba el día interrogando a la gente sobre sus necesidades, sueños y miserias. Siempre lo acompañaba la escolta, la tabad, y en ocasiones Yu, el chino. No se registró ningún suceso digno de mención. Yo permanecí en la cocina de campaña junto a Felipe y los gemelos de Alfeo, y me uní también en ocasiones a una de las parejas de predicadoras. No sé si lo he mencionado. Las mujeres salían a difundir la buena nueva de 2 en 2. Las órdenes de Andrés eran claras. Cada pareja debía ir acompañada por un discípulo, y a mí me tocó con Raquel, la muda, Marta y Tomás. Me caía bien el visco. Pasábamos la jornada arriba y abajo callejeando. Marta, la hermana mayor de Pedro y Andrés, se detenía en cada esquina y hablaba con gran fuerza sobre el reino invisible y alado. Les hacía ver que el Padre Azul era un nuevo Dios mucho más importante que Yahvé y que, misteriosamente, ese Dios se desmigaba. Me encantaba la expresión y volaba hasta la cabeza de cada criatura, habitándola en silencio. Las mujeres la oían asombradas y en cierto modo felices. Al fin una mujer se dirigía a los hombres y con autoridad. Pero los judíos ortodoxos escupían a sus pies. Recorrimos salones en los que se entablaban toneles. El éxito fue escaso. Los capataces terminaban echándonos, era lógico. Y lo mismo sucedió en las tintorerías, en las posadas y en las naves en las que se salaba el pescado. Regresábamos al campamento desalentados. Al resto de los evangelistas no le iba mejor. Los únicos felices eran el Hijo del Hombre, Sal y la Chipriota. Fueron días para el olvido, no para Tomás, que no le quitaba ojo al trasero de la muda. Pero el 2 de febrero, miércoles, Marta tuvo una idea luminosa. Visitaríamos el puerto
y la célebre calle de los burdeles. Cuando se lo comentó a Susana, la jefa de las evangelistas, no puso buena cara, pero Marta era audaz y emprendedora. Ha llegado el momento de encender una luz en las vidas de esas desgraciadas, manifestó con valentía y seguridad. Tomás, por supuesto, se frotó las manos, y a las 11 de la mañana, hora quinta, nos presentamos en el muelle. La agitación era considerable. Decenas de barcos cargaban y descargaban toda suerte de mercancías. Los porteadores iban y venían. Aquello era un caos, y las palabras de Marta se perdieron entre los gritos de unos y de otros. Fue inútil que alzara la voz. Cada cual estaba a lo que estaba. 2 horas más tarde, derrotados, nos dirigimos a la calle de los burdeles, muy cerca del puerto. Conté 25. Eran fácilmente distinguibles. En las fachadas colgaban enormes falos de madera. Durante 6 días entramos en una docena de establecimientos. Entrar es una manera de hablar. En realidad nos echaron de todos. El primero que visitamos se llamaba Lebu, como los barbos chillones del lago. Debo aclarar que en Migdal, como en otras ciudades de Israel, la prostitución se hallaba dividida en 2 grandes sectores: los burdeles con licencia y los fuera de la ley, posadas y albergues en los que criadas y criados se acostaban con los clientes por unas monedas extras. Después aparecían las que los romanos llamaban ambulatarae, busconas que ejercían el oficio por las calles y que cobraban pura calderilla. También supe de las prostitutas de cementerio que trabajaban, además, como plañideras profesionales en los duelos, y conocí a las lobas y a las colifias. Las primeras se prostituían en los bosques, las otras vendían panecillos por las calles, panecillos en forma de pene. Por cada panecillo el cliente tenía derecho a un beso y algo más. Naturalmente, por encima de todo eso se encontraban las prostitutas de lujo. Atendían en residencias privadas y especiales. Una noche con una fulana de la alta sociedad podía costar del orden de 60 denarios de plata, el salario de un felá durante 2 meses. El Lebu, como el resto de los lupanares que visitamos, era simple. Disponía de 12 habitaciones distribuidas a una y otro lado de un largo pasillo. Las pupilas esperaban en la calle, sentadas o recostadas en la pared. Casi todas aparecían semidesnudas, cubiertas con gasas y túnicas transparentes que dejaban ver cuerpos castigados por la vida. Había jóvenes, ancianas y casi niñas, bigordas, esqueléticas y deformes, y en todas ellas un cansancio eterno en las miradas. Cuando el cliente seleccionaba a una de ellas, entraban al burdel y se encerraban en el cuarto correspondiente. En otras ocasiones, si el personaje era adinerado, las cortesanas se alineaban en el pasillo, cada una frente a la puerta de su habitación, y aguardaban. Sobre el dintel se veía una tabla de madera con el nombre de guerra de la chica y los diferentes precios según el servicio. En algunos burdeles vi pinturas eróticas, la mayoría en las maderas de las puertas de las habitaciones por el exterior. Representaban las posturas en las que las pupilas se habían especializado.
Ante mi asombro, los judíos decían conocer más de 90 posturas a la hora de mantener relaciones sexuales. Yo solo conocía 13. Las habitaciones eran cuartuchos de 2 por 2 con un lecho de piedra. A la hora de ocuparlas, la cama era cubierta con mantas en las que habitaban chinches enormes como lentejas. Al ingresar en el Lebu nos ofrecieron hidromiel, una bebida a base de miel fermentada y todo un surtido de afrodisíacos, colas de serpientes al horno, intestinos de pollo y penes de lobo o de erizo. También distinguí la mandrágora y las pupilas se alinearon en el pasillo frente a las puertas, invitándonos a examinar el género. Tomás estaba en la gloria. Pero terminó sucediendo lo previsible. Al ver entrar a Marta y Raquel, alguien avisó al Leno, el chulo del prostíbulo, preguntó y, al saber que solo deseábamos predicar, nos echó a la calle a patadas. Raquel lloró de impotencia, pero Tomás la consoló y aprovechó para acariciarle el trasero. Así fuimos de burdel en burdel con idéntico resultado. ¿A qué negarlo? Fue un completo desastre. Recuerdo algunos nombres de prostíbulos. Mutunus, Tutunus, el símbolo del bordel, era un pene cubierto de flores. Facinus, donde todo giraba en torno al poder mágico del falo. El pene protegía la casa y a sus moradores del mal de ojo. Las cortesanas lo llevaban colgado del cuello permanentemente. Era curioso, la imagen del pene no se asociaba a la vergüenza. Venus Calva, en honor a una remota leyenda, atribuía el reinado de Anco Marcio. Las mujeres romanas empezaron a perder el cabello y el rey, para conjurar el mal, levantó una estatua de Venus, pero calva, mano de santo. Las romanas vieron crecer su pelo y más hermoso que nunca, y Dudim, el único burdel en el que pagabas según las lágrimas de alegría derramadas, cada lágrima equivalía a un leptón, un octavo de as. Como digo, fue un desastre total. Pero el domingo, 6 de febrero del año 29, inasequibles al desaliento, Marta y Raquel entraron en el enésimo burdel. Se llamaba Ame, era un prostíbulo especial, pero al principio no nos dimos cuenta. La penumbra era total y Tomás y yo nos fuimos tras las mujeres. Las pupilas se alineaban frente a las puertas de las habitaciones y nos animaron a examinar sus encantos. Alguien se aproximó con un par de lucernas y empezamos a distinguir algo raro. Miento. Fue Tomás el primero que se dio cuenta y dio la voz de alarma. Son leprosas. Miré incrédulo. En efecto, algunas mujeres presentaban los rostros desfigurados, sin nariz y con las típicas nudosidades aplastadas y reblandecidas. Sangraban. Las manos parecían garras de felinos. Carecían de falanges, los pechos eran colgajos y los cráneos aparecían desnudos. Algunos eran disimulados con pelucas amarillas. Enormes placas rojas cubrían los cuellos, piernas y vientres. Esa tarde-noche, al solicitar explicaciones a Santa Claus, me habló de Saraat, el término hebreo que englobaba los tipos de lepra conocidos. La blanca o mosaica, hoy llamada anestésica, la lepromatosa y otras que no recuerdo. Todas tenían un origen común.
el Mycobacterium leprae, que ocasiona lesiones granulomatosas o neurotróficas en la piel, en las vísceras, en los nervios, huesos y mucosas. El espectáculo fue escalofriante. Era un burdel, el único que admitía a los leprosos. De ahí su nombre, Ame, impuro. Ame era el obligado grito que debían lanzar los leprosos cuando se encontraban cerca de alguien. Tomás trató de salir a toda prisa, pero Marta lo retuvo, y sin soltar al asustado Visco, con gran entereza habló a las pupilas. Estaban sorprendidas. Aquellos locos no habían entrado en el burdel para disfrutar. Estaban allí para hablar de un Dios benevolente, e hicieron coro en torno a la audaz hermana de Pedro y Andrés, y escucharon en silencio. Marta les anunció un Padre Azul totalmente distinto al colérico Yahvé, y se extendió en la maravillosa vida que nos espera tras la muerte. Las mujeres no daban crédito a lo que oían. Un Yahvé amoroso que no juzga, vida eterna, hagamos lo que hagamos o pensemos lo que pensemos. ¿Estamos en el mundo para experimentar? ¿Todos somos iguales ante Dios? ¿Todos somos sus hijos? ¿Todos somos sus hermanos? ¿Las castas sacerdotales han equivocado el camino? Y Marta las animó a que abandonaran aquella miserable vida y se unieran al grupo de creyentes en la buena nueva. Tuvimos suerte. A esas horas, mediodía, el leno del Ame estaba ausente. Hicieron muchas preguntas. Todas deseaban saber qué era eso del reino invisible y alado, cómo podían entrar. Eran pecadoras y leprosas, doblemente despreciadas. ¿Éramos seguidores de otra secta? ¿Quién era ese tal Jesús de Nazaret? ¿Verdaderamente era un mago poderoso? ¿Era cierto que había convertido el agua en vino en Caná? ¿Devolvía la salud a los enfermos? ¿Podía curarlas? Una de las mujeres se destacó entre el resto. Fue la más porfiada con Marta, la que planteaba las cuestiones de mayor calado o interés. La intuición avisó. Al observarla recordé los diarios del mayor. Alta, casi 1,90 m, flaca y huesuda, hombros estrechos, piernas y brazos muy largos, ojos negros vivísimos, nariz recta y recogida, cara triangular, casi sin mentón, lo que Jasón llamaba hipoplásico, ojeras permanentes, dentadura impecable, cuello grácil, manos interminables y finas, sin pecho, cabellos negros y desordenados y unos finos cordones de oro en las orejas. Edad algo más joven que el maestro, unos 30 años. En el tobillo derecho brillaba un aljófar, una pequeña perla engarzada en una cadenilla. Tenía un singular y extraño atractivo. No era guapa, pero sí excitante. ¿Era quien imaginaba? No me atreví a preguntar, no era el momento. En la madera colgada en el dintel de su puerta aparecía una letra, A. En arameo significaba tabla o madera, pero no caí en la cuenta. ¿Por qué la llamaban A? ¿Qué representaba aquel nombre de guerra? En la referida madera se avisaba, A. Era especialista en hacer el 69, un denario por servicio. Y observé algo que me dejó perplejo. A no era leprosa,
pero su cuello, tórax, brazos y piernas presentaban unas enormes manchas rojas y naranjas. En el bajo vientre vi otras deformaciones, parecían serpientes formadas por escamas plateadas. Al consultar a Santa Claus, apuntó la posibilidad de que se tratase de una enfermedad de la piel llamada psoriasis de origen inmunológico, que puede desencadenarse por infecciones, estrés o golpes. Se caracteriza justamente por la presencia de placas escamosas secas de diferentes tamaños y colores. Aparecen normalmente en el cuero cabelludo, cara, uñas, extremidades, pecho y vientre. También afectan a las axilas, pubis, pliegues, submamarios, ingles y genitales. El ordenador preguntó si estábamos ante una psoriasis puntata o pustulosa. Y yo qué sé, repliqué. Los judíos en aquel tiempo consideraban leproso a cualquiera que tuviera un problema en la piel. No importaba que fuera una inocente calvicie o una psoriasis, y todos recibían el mismo trato, aislamiento y repulsión. Eran pecadores de la peor calaña. 17 días más tarde, al suceder lo que sucedió, Marta me puso al corriente. El verdadero nombre de A era Mir-Sham o María. El alias de guerra A se debía a su pecho en tabla, casi liso. También la llamaban Tarsis, topacio, por su piel naranja, y Tapas, fuego en sánscrito, por su pasión en la cama. Y caí en la cuenta. Era María, la de Magdala, la Magdalena. Su vida había sido una catástrofe. De niña fue violada por su padrastro. A los 9 años fue vendida en un mercado de Jerusalén por 30 monedas de plata. El chulo que se hizo cargo de ella se llamaba Yemin, era sirio, y la paseó por todos los burdeles de la costa. Los mercenarios romanos de Cesarea se la disputaban. A los 14 años logró huir y fue dando tumbos de prostíbulo en prostíbulo. En Tiberíades contrajo la psoriasis. Desde entonces se vio obligada a trabajar en burdeles para leprosos. Finalmente terminó en Migdal, toda una vida de horror, sufrimiento y soledad. Como digo, preguntó más que ninguna. ¿Podía una mujer como ella albergar algún tipo de esperanza? ¿Cómo era posible que las prostitutas fueran hijas de Dios? ¿De qué Dios estaban hablando? Y Tabla prometió estudiar la oferta de Marta, sumarse al grupo de mujeres que acompañaba a Jesús y luchar por la igualdad del sexo femenino. Ese domingo 6 de febrero terminamos sentados en mitad del pasillo del burdel, borrachos de melicatrón, hidromiel y brindando por aquel asombroso y dulce Padre Azul. ¡Qué espectáculo! Una docena de leprosas desnudas, un bizco, una muda, una evangelista feliz y un traidor. A primera hora de la tarde nos sorprendió el chulo. Naturalmente terminamos en la calle y de malas maneras. Todo normal.